En la Edad Media, la llegada del invierno representaba mucho más que un simple enfriamiento desagradable. El período entre noviembre y marzo era una prueba para campesinos y ciudadanos, que a menudo decidía si la familia sobreviviría un año más. Hoy nos sentamos en casas modernas con aislamiento, calefacción central y reservas de alimentos, pero nuestros antepasados enfrentaban noches heladas en cabañas mal aisladas, dormían bajo techos fríos y dependían de habilidades, tradiciones y ayuda mutua. Según crónicas del siglo XIV, los inviernos crueles llegaban no solo a las tierras del norte, sino también al sur de Europa, donde la nieve en 1359 bloqueó las ciudades italianas de tal manera que los habitantes no pudieron salir durante varios días. Según otro cronista, durante el invierno inusualmente frío de 1363 a 1364, las lagunas de Venecia y las bahías cerca de Burdeos se convirtieron en superficies de hielo. ¿Qué sucedía en tales condiciones con el grano, el agua y el calor en un hogar común? ¿Cómo se preparaba la gente para la lluvia y la nieve en diferentes rincones de Europa? ¿Y qué les ayudaba a resistir? En este video, descubrirán cómo la gente medieval lidiaba con las heladas. Mostraremos cómo los cambios climáticos, desde el cálido óptimo climático medieval hasta el inicio de la llamada Pequeña Edad de Hielo, influían en el ritmo anual de trabajo y descanso. En un momento, revelaremos cómo estaban diseñadas las casas, cómo funcionaban las chimeneas sin conducto, por qué la lana era una materia prima estratégica y qué platos aparecían en el caldero de invierno. También aprenderán cómo las ceremonias festivas, desde la fiesta de San Martín, pasando por el período de Adviento hasta el Carnaval, ayudaban a la gente a sobrevivir las semanas más gélidas, y cómo la medicina herbal enfrentaba la enfermedad y la escasez. Intentaremos ver qué sucede cuando la helada se combina con la lluvia y sobreviene la hambruna, y qué lecciones podemos extraer de la resiliencia de nuestros antepasados para el presente. Sin embargo, el invierno no era solo una prueba física, también interfería profundamente en el ritmo de la vida cotidiana. La duración del día se acortaba a 8 o 9 horas, y el resto del tiempo reinaba la oscuridad. Según crónicas y tratados médicos, la gente vivía el sueño en dos fases. Primero, el primer sueño, que comenzaba poco después del anochecer, duraba de 5 a 6 horas, y luego seguía un intervalo de vigilia de 1 a 2 horas. Durante este, se levantaban, atendían el fuego, rezaban o visitaban a los vecinos. Este intervalo se llamaba la guardia, o la hora, y se consideraba un momento adecuado para conversaciones íntimas, leer la Biblia o anotar sueños. Seguía el segundo sueño hasta el amanecer. Así, en invierno, una persona podía dormir hasta 12 horas. El concepto actual de sueño bifásico es, por tanto, una antigua invención derivada de la falta de luz y la necesidad de ahorrar energía. Además, las distintas regiones de Europa tenían climas diferentes, por lo que también variaban las formas de supervivencia. En el norte, reinaban períodos largos y gélidos, lo que obligaba a la gente a construir longhouses, casas largas, de madera apilada, y usar pieles de reno o oso para aislar el calor. En el sur, el invierno solía ser corto, pero el inicio de la Pequeña Edad de Hielo provocó que en los siglos XIII y XIV la nieve cubriera incluso las ciudades toscanas. Por lo tanto, en este video veremos las más diversas estrategias y enfoques, tanto en el norte como en el sur, en las ciudades y en las aldeas. Seguiremos cómo se construían las casas en relación con la dirección del viento, cómo se almacenaba la comida y se mezclaban las especias, cómo las mujeres adaptaban la ropa para poder moverse en el frío y cómo los habitantes de los monasterios usaban sus conocimientos para ayudar a otros. En los siguientes capítulos, no se tratará solo de describir hechos históricos. En este video descubrirán cómo en la oscuridad nacían historias, canciones y supersticiones, cómo la gente encontraba consuelo en la compañía y en bebidas calientes. En un momento, revelaremos cómo se alternaban el sueño y la vigilia, y cómo incluso la noche más larga podía llenarse de trabajo y alegría. El comienzo de la Edad Media fue relativamente suave. Entre los siglos IX y XII reinó en el norte de Europa un clima cálido que favoreció la agricultura. La larga temporada de crecimiento y las menores fluctuaciones de temperatura permitieron el desarrollo de las ciudades
y el aumento de la población. Sin embargo, a finales del siglo XIII, el ciclo se invirtió. Según crónicas y estudios climatológicos, alrededor del año 1300 se produjo un enfriamiento, que hoy se conoce como la Pequeña Edad de Hielo. Los registros de los años 1310 a 1330 hablan de una serie de años secos seguidos de inviernos crueles, donde los campos nevados y la lluvia causaron estragos masivos en las cosechas. Estas transformaciones se debieron a una combinación de erupciones volcánicas, disminución de la actividad solar y cambios en las corrientes oceánicas. En el norte de Europa, este enfriamiento se manifestó especialmente en la primera mitad del siglo XIV. En las crónicas se menciona, por ejemplo, que los inviernos a finales de 1374 fueron tan severos que se celebró un mercado sobre el hielo en el Rin y el río permaneció congelado durante 70 días. El período de inviernos duros no se limitó solo al norte. En Italia, se paleaba la nieve de los tejados planos de las casas para evitar su colapso. Al mismo tiempo, aumentaron los veranos húmedos, en los que la lluvia incesante impedía secar el heno y la paja, causando hambrunas. La combinación cruel más famosa de clima frío y húmedo fue la Gran Hambruna de 1315 a 1317. Comenzó con lluvias incesantes y bajas temperaturas, que destruyeron la cosecha de cereales y causaron escasez de forraje para el ganado. Los precios de los alimentos se duplicaron rápidamente y la sal, necesaria para conservar la carne, se convirtió en un lujo. Según las crónicas, había tan poco pan que incluso el rey Eduardo II, durante una visita a St. Albans, apenas pudo conseguir una hogaza. En uno de los registros ingleses se describe que la gente comía caballos y perros, e incluso recurría al canibalismo. El empeoramiento del clima también tuvo consecuencias políticas. El hambre y la imposibilidad de abastecer a los ejércitos detuvieron, por ejemplo, la invasión francesa de Flandes. Además, la falta de alimentos debilitó tanto a la población que las enfermedades epidémicas, especialmente la neumonía, la tuberculosis y la bronquitis, se propagaron más rápido y contribuyeron a una mortalidad del 10 al 25% de la población. La supervivencia también dependía de la capacidad de predecir el invierno. La gente observaba las señales en la naturaleza, ya que no existían estaciones meteorológicas. Las crónicas y la sabiduría popular hablan de cáscaras de cebolla más gruesas, colas de ardilla más pobladas y la caída temprana de las hojas como señales de un invierno cruel. En algunas áreas, se decía que si en la fiesta de la Candelaria, 2 de febrero, brillaba el sol y estaba despejado, el invierno duraría más. Si estaba nublado, la primavera se acercaba. La gente intentaba leer también el comportamiento de los animales y las aves para abastecerse a tiempo. Este enfoque intuitivo de la meteorología se transmitía de generación en generación y tenía un significado práctico. Quien lograba preparar a tiempo las provisiones y la leña tenía más posibilidades de sobrevivir. La mayoría de la gente medieval vivía en cabañas simples de mimbre y barro, construidas sobre bajos terraplenes para no empaparse durante el deshielo. Las paredes consistían en esteras de mimbre trenzado, revocadas con una mezcla de barro, paja y estiércol de vaca, que al secarse creaba una cáscara sólida pero no transpirable. El suelo era de tierra apisonada y se cubría con una capa de paja, que servía como aislamiento y basurero. Durante el invierno, la paja se cambiaba para absorber la humedad y la suciedad. Los techos de caña o tejas de madera se dañaban fácilmente con el viento, pero aislaban bien y se cambiaban solo una vez cada pocos años. Las ventanas solían ser pequeñas y no contenían vidrio. Las aberturas se cubrían en invierno con pergamino aceitado, tela o postigos de madera. En medio de la cabaña había un hogar, un espacio circular o cuadrado excavado, donde se quemaba leña o turba. El humo escapaba por un pequeño agujero en el techo o por los huecos entre el techo y la pared. El resultado era un humo eterno que cubría de hollín las vigas del techo, secaba la carne, pero también irritaba los ojos y los pulmones. En algunas casas se usaban cestas portátiles para carbón o pequeños braseros para poder trasladar el calor de la habitación principal a los aposentos. Según reconstrucciones experimentales de casas vikingas, la temperatura dentro de tales estructuras oscilaba entre 15 y 17 grados.
si se añadían al fuego unos 50 kilogramos de madera dura al día. Sin embargo, en salas grandes se necesitarían hasta 25 kilogramos de madera por hora para elevar la temperatura a solo 6 grados, algo que solo los más ricos podían permitirse. Las cabañas a menudo servían como vivienda tanto para personas como para animales. Todavía era común que la familia mantuviera cabras, ovejas o vacas en una parte del establo durante el invierno. Los animales no solo calentaban la habitación, sino que con su aliento impedían que el agua se congelara. Algunas regiones, como Pskov en Rusia, practicaban la hibernación invernal. La gente pasaba la mayor parte del invierno en la cama para ahorrar energía y comida. Se levantaban solo para comer y revisar el fuego. Los nobles y habitantes de la ciudad podían permitirse casas de piedra. Los muros de piedra eran gruesos y acumulaban bien el calor, pero aún así, las grandes salas eran difíciles de calentar. A partir del siglo XII, comenzaron a imponerse las chimeneas y los hogares, que permitían la evacuación del humo y la construcción de habitaciones más pequeñas y separadas. Los dispositivos más antiguos, el hogar central y la extracción de humo por louvers, aberturas en el techo, requerían un techo alto y una ventana abierta en el tejado, lo que reducía la eficiencia de la calefacción. Cuando aparecieron los hogares con chimenea de mampostería, fue posible construir techos más bajos, dividir el edificio en habitaciones más pequeñas y equipar cada una con su propia fuente de calor. En castillos y monasterios se aplicaba un método de calefacción más avanzado inspirado en los hipocaustos romanos. El aire caliente de un horno fluía bajo el suelo y calentaba las losas de piedra. Sin embargo, esta técnica era costosa y se mantenía principalmente en baños o salas representativas. En la mayoría de los casos, incluso en las casas de piedra, se utilizaban enormes hogares abiertos. Los registros históricos mencionan que algunos hogares eran tan anchos que se podía colocar un cerdo entero o un cuarto de buey en ellos. En las grandes salas, los hogares servían al mismo tiempo como cocina y foco social. La familia y la servidumbre se reunían alrededor del fuego, compartían comida y escuchaban historias. Las paredes de las cabañas y de las residencias señoriales se complementaban con cortinas, tapices y alfombras. Los textiles en las paredes no solo embellecían, sino que también impedían las corrientes de aire. En los suelos había esteras de madera o pieles. Las ventanas se cubrían con pergaminos empapados en aceite para dejar pasar la luz y retener el viento. Por la noche se usaban camas con dosel, estructuras de madera con cortinas de tela alrededor que creaban un pequeño espacio calentito. En las familias más ricas también aparecían botellas de agua caliente o ladrillos calentados envueltos en tela. Gradualmente comenzaron a difundirse cajas de metal, precursoras de los calientacamas, sartenes de mango largo, en las que se colocaban brasas calientes y se pasaban por las camas antes de dormir para calentar las sábanas. Además de cortinas y alfombras, existían también una serie de trucos más sutiles. Las cabañas se orientaban para que la entrada principal diera al sur o al este y captara la mayor cantidad posible de sol invernal. El lado norte carecía en su mayoría de ventanas, para que las corrientes de aire no enfriaran el espacio interior. Bajo el techo, se construían cámaras de ático que servían como aislamiento. La paja y el heno creaban un colchón térmico y al mismo tiempo servían como reserva para los animales. En algunas regiones, la cama colgaba de las vigas como un gran columpio. Se podía izar hasta el techo para disfrutar del aire caliente ascendente y liberar espacio para el trabajo diurno. Las casas urbanas estaban divididas verticalmente. En la planta baja se trabajaba y vendía mercancía. Encima se vivía. El calor de la tienda calentaba así parcialmente también los pisos superiores. En las ciudades más prósperas, aparecían ventanas con pequeños paneles de vidrio engastados en marcos de plomo. El vidrio se fabricaba vertiendo la masa fundida sobre una placa de metal, y su transparencia era limitada, pero aún así fue una revolución en el aislamiento. Después del anochecer, las paredes de las casas se iluminaban con velas de sebo o cera de abeja. La luz que emitían daba calor, pero la cera era cara. Por eso se usaba en iglesias y en la nobleza, mientras que los campesinos dependían de antorchas de resina. Estas no solo iluminaban, sino que también creaban un calor débil y un olor a resina. Antes del invierno,
Cada hogar debía asegurar suficiente combustible. El consumo era enorme. Experimentos con réplicas de casas vikingas mostraron que mantener una temperatura de alrededor de 15 grados Celsius en invierno requería unos 50 kilos de madera al día. Salas más grandes habrían necesitado 55 toneladas de madera por invierno si se calentaran continuamente. Por eso era común calentar solo por la noche y pasar el resto del día en el frío, o cerrar el espacio con biombos y pieles de animales. En regiones montañosas y sin bosques, el combustible era la turba, que se extraía en verano y se secaba al sol. En áreas con clima seco, se calentaba con estiércol seco de ganado o camellos. Donde había suficiente madera, algunas piezas se dejaban en arena durante varios años para que perdieran la savia y ardieran de forma más limpia y con menos humo. La madera no era solo combustible, sino también un vínculo social. A finales del otoño, aldeas enteras salían a los bosques para brigadas de tala. Los hombres cortaban árboles, las mujeres recogían ramas y los niños llevaban astillas. El trabajo se transformaba en una festividad, durante la cual se cantaba y se contaban historias de los antepasados. Parte de la madera se transformaba en carbón vegetal. Los troncos se apilaban en fosas, se cubrían con arcilla y se quemaban lentamente sin acceso al aire. El carbón ardía lenta y limpiamente, y se usaba no solo en cocinas, sino también en fraguas de herreros y talleres de zapateros. La leña era tan valiosa que los consejos de aldea determinaban cuántos árboles podía talar cada hogar. Las cajas llenas de brasas servían no solo para cocinar, sino también para calentarse personalmente. Calentadores portátiles, recipientes de metal o cerámica llenos de brasas calientes, que la gente se ponía en los pies o metía bajo el manto. En el interior de Italia se extendieron los llamados scaldini, vasijas de barro pintadas con asa, que se llenaban de ceniza y mantenían las manos calientes durante el bordado o el trabajo de carpintería. Por la noche, se metían en la cama calientacamas. En la Toscana, existía la superstición de que la mujer que se ponía un recipiente calentador en el vientre pronto quedaría embarazada. Estas leyendas muestran que el deseo de calor se entrelazaba con el simbolismo de la fertilidad y la energía vital. La fuente de calor más común era el fuego abierto. En los hogares más pobres, era un hoyo en el suelo revestido de piedras, sobre el cual se cocinaba y calentaba. El humo fluía directamente a la habitación, y el calor que escapaba llevaba consigo chispas. Por lo tanto, no solo había riesgo de ahogarse con el humo, sino también de incendio. Para evacuar el humo se usaban aberturas en el techo, pero su tamaño debía adaptarse al clima. Cuando llovía, las aberturas se cubrían parcialmente, lo que empeoraba aún más la situación. Algunas casas tenían hogares de piedra con un murete bajo que reflejaba el calor hacia el espacio. Aproximadamente desde el siglo XII, en Inglaterra y Francia, comenzaron a aparecer hogares con chimeneas, lo que permitió construir habitaciones más pequeñas y distribuir mejor el calor. Los hogares tenían amplias campanas extractoras y el fuego generalmente se ubicaba frente a la entrada, para que la corriente de aire se llevara el humo. Las piedras de los lados se calentaban y después de apagar el fuego emitían calor durante varias horas. En las ciudades alemanas y centroeuropeas, desde el siglo XIV, comenzaron a usarse estufas de azulejos, Kachelofen, de cerámica, que acumulaban calor y lo transferían a la habitación durante largas horas. Estas estufas eran costosas, por lo que se extendieron más en ciudades y monasterios. Para calentar manos y pies, la gente usaba varios calentadores portátiles. En las iglesias, los campesinos llevaban pequeños recipientes con brasas calientes para que no se les congelaran los dedos durante los largos servicios religiosos. En los viajes, se usaba una sartén de hierro fundido llena de carbón caliente, que se podía meter bajo el manto o en la cama. Los ricos descubrieron recipientes calentadores de cobre con un mango largo con los que se planchaba la cama. Tampoco era despreciable el aporte térmico de los animales de granja. Como mencionan las crónicas de Francia y Rusia, la gente dormía en invierno junto con sus vacas, cerdos y cabras. En un registro borgoñón del año 1004, que describe la supervivencia en el entorno rural tradicional, se escribe que los hombres pasaban los días en la cama, apretujándose unos contra otros para mantener el calor, y se levantaban solo una vez al día para comer y revisar el fuego.
En la región rusa de Pskov se dice que algunos campesinos dormían la mitad del año y se turnaban junto al fuego. Independientemente del estatus social, la regla era vestirse por capas. La base era una camisa y calzones de lino que absorbían el sudor. Sobre ellos se vestían una o dos túnicas de paño de lana, una capa interior más delgada y una exterior más gruesa, creando así bolsas de aire que calentaban el cuerpo. Mucha gente usaba 3 capas para retener el calor incluso a temperaturas de alrededor de 15 grados. En el campo, la ropa a menudo no se quitaba ni de noche. La gente dormía vestida para no perder el aire caliente y, además, así ahorraban ropa de cama. El material más importante era la lana. Gracias a la grasa natural, lanolina, la lana repele el agua y puede absorber hasta el 30% de su propio peso en humedad sin sentirse mojada al tacto. Lo fascinante es que la lana, al absorber humedad, provoca una reacción química en la que los enlaces de hidrógeno del agua se unen a las moléculas de la fibra y liberan una pequeña cantidad de calor. Esto significa que la lana calienta incluso cuando está húmeda, lo cual es crucial en condiciones de nieve y lluvia. Los materiales modernos como el algodón retienen la humedad y se enfrían rápidamente. Por eso el algodón se usaba solo esporádicamente, mientras que la seda servía más como adorno. Otra estrategia era el uso de abrigos de cuero o fieltro que protegían contra el viento. El cuero por sí solo no calienta, pero en combinación con la lana crea un escudo eficaz contra el viento. Los campesinos a menudo tenían abrigos forrados con piel de oveja o conejo. Cuando hacía mucho frío, llevaban capas sobre los hombros, capuchas o capotes que mantenían el calor en el pecho y la cabeza. La cabeza es un lugar clave por donde se escapa la mayor parte del calor. Cubrir la cabeza ayudaba, por tanto, indirectamente también a los pies. En muchos países, las leyes limitaban el lujo en el vestir. Las leyes suntuarias inglesas de 1363 permitían a las esposas e hijas de artesanos y campesinos propietarios de tierras usar solo pieles de carnero, conejo, gato y zorro. Las pieles más finas y cálidas, cebellina, bisón, armiño, estaban reservadas a la nobleza. Los pudientes podían forrar sus capas con piel de zorro o oso, mientras que los pobres forraban sus abrigos con piel de conejo o cordero. Algunas fuentes nórdicas describen el uso de pieles de reno y alce, que tienen pelos huecos y aíslan excepcionalmente bien. En el norte también aparecían botas de cuero de caña alta. La mayoría del calzado conservado no tenía una adaptación invernal especial. Lo importante era que fueran lo suficientemente anchas para que cupieran calcetines de lana y calzas. Las mujeres llevaban pañuelos y velos que cubrían el cuello y los hombros, y funcionaban como otra capa de aislamiento. La gente medieval también sabía que en el frío, la mayor parte del trabajo manual se realizaba en los campos, en los bosques o en el patio. Cuando la gente entraba en calor durante el trabajo, se quitaba el abrigo exterior o la capucha para no sudar. Tan pronto como se detenían, se ponían inmediatamente otra capa. Esto también se aplicaba a los viajes. En largos viajes de invierno se caminaba a un ritmo de caminata lenta, ponte el abrigo, caminata rápida, quítate el abrigo, para evitar el enfriamiento o la congelación. Tal regulación consciente del calor era clave para sobrevivir en el clima gélido. Fuentes escritas y materiales muestran que la gente medieval era extremadamente ingeniosa con su vestimenta. Además del simple principio de capas, que ya hemos mencionado, usaban combinaciones específicas de telas y cortes. Los historiadores han reconstruido la cota, una capa intermedia de lana ligera que atrapaba el aire, y la cotejardi, una prenda exterior más pesada de lana totalmente batanada, apelmazada, que bloqueaba el viento. Debajo de la ropa interior de lino también se usaban pañuelos de seda para minimizar la fricción. En la capa exterior a veces se usaban inserciones de cuero para una mejor resistencia. Las capas se vestían de manera que en reposo crearan bolsas de aire caliente, y cuando había que moverse, la capa superior podía desabrocharse. Cuando hacía mucho frío, la ropa se rellenaba con piel. Eva Anderson, historiadora de la cultura de la vestimenta, describe que para el forro se usaban pieles de ardilla, marta, cordero, liebre, turón, nutria, lobo, reno o oso. La piel se llevaba por dentro.
de la prenda, para que el pelo no sufriera por el clima. Llevarla por fuera se consideraba un signo de barbarie. Eduardo de Norwich recomendaba piel de lobo y zorro para puños y cuellos, porque precisamente las muñecas y el cuello son puntos por donde se escapa más calor. Una parte sumamente importante eran las capuchas y cogullas. La capucha se ponía sobre la cabeza y los hombros y, gracias a su forma, creaba una chimenea en la que se acumulaba el aire caliente exhalado por el cuerpo. La capucha, a menudo, complementaba una capa o un abrigo de tela con un cuello abotonado. Para las manos, se hacían guantes con el pulgar separado, manoplas, y cosidos de lana o cuero. Para trabajos más pesados, se usaban mitones sin dedos, que permitían agarrar herramientas. El calzado debía adaptarse a las capas igual que el resto del cuerpo. La mayoría de las botas eran de cuero, y no tenían una versión de invierno especial, pero debían ser holgadas para que cupieran varios pares de calcetines de lana. Entre los dedos se metía lana de oveja o fibra de lino para absorber el sudor y evitar la congelación. La gente rellenaba sus botas con paja o hierba. Incluso existe un poema medieval que se burla de un campesino porque la paja le asoma de las botas altas. Los calcetines se fabricaban con la técnica de knoll-binding, un antiguo método de tejido con aguja que aseguraba un tejido más apretado que el punto. Para que el cuero no dejara pasar el agua, las botas se engrasaban con sebo o manteca. Estos detalles demuestran que la vestimenta era una herramienta activa de supervivencia. La combinación de capas ligeras, de tejido suelto, y capas densamente batanadas, rellenos de piel, y el mantenimiento de la sequedad gracias a quitarse y ponerse ropa regularmente, permitía a la gente trabajar, viajar e incluso dormir en las crueles condiciones invernales. En este video, volveremos a la cuestión de cómo se fabricaban estas prendas y qué importancia económica tenían la lana y la piel para la sociedad medieval. En las familias pobres, la comida principal era un espeso pottage, potaje, gachas o guiso cocido con granos de cereal, legumbres, hortalizas de raíz y hierbas. Al caldero se echaba lo que había a mano: nabo, col rizada, guisantes, lentejas, cebolla y sémola. El sabor se mejoraba con perejil y otras hierbas. El pan se horneaba con harina de cebada o centeno, ya que el trigo era caro. El pan era denso y duraba mucho. Cuando había carne suficiente, se añadía en forma de tocino ahumado o trozos de cerdo. En las regiones nórdicas, al pottage, se añadía también pescado seco. Antes de las patatas, las réplicas vikingas eran de nabo. Según varios manuales del siglo XV, a las gachas de invierno se añadía también fruta, ciruelas secas, peras o manzanas, porque la gente creía que comer fruta cruda en invierno no era saludable. Las legumbres tenían una importancia clave en la dieta invernal. Los guisantes y las alubias proporcionaban proteínas cuando la carne era escasa. En algunas regiones se comían gachas de harina de guisantes, con cebolla y ajo. La carne en invierno generalmente se consumía de animales sacrificados en San Martín, 11 de noviembre. Se trataba principalmente de cerdos. Después de la matanza de noviembre, la carne fresca se salaba, ahumaba y secaba para que durara hasta la primavera. El invierno era una época en la que no solo se comía, sino que también se bebía para calentarse. Además de cerveza y vino ligero, en las aldeas se preparaba hidromiel caliente y cervezas especiadas. Una de las bebidas más famosas era el kebso wassail. La palabra proviene del anglosajón was hell, que se traduce como goza de salud. La bebida se preparaba con ale, cerveza, caliente, sidra de manzana o vino, al que se añadían manzanas asadas, azúcar, canela, clavo, jengibre y nuez moscada. La mezcla a veces se espesaba con yemas de huevo y nata, y la bebida espumosa resultante se llamaba lamb's wool, lana de cordero. Las familias más ricas bebían wassail durante los 12 días de Navidad, mientras que los aldeanos rociaban con él los árboles frutales durante la ceremonia de wassailing, para asegurar una buena cosecha. Otra bebida popular era el vino caliente especiado, mullet wine. El vino especiado no es un invento moderno. Una de las recetas más antiguas de Coag Hippocras proviene de un libro de cocina inglés de 1390
y describe vino calentado con miel, canela, jengibre y especias. Bebidas similares ya las preparaban los romanos. En invierno, el vino no se calentaba solo por el sabor, sino también porque el calor ayudaba al cuerpo a absorber mejor los azúcares y las especias, y la bebida se consideraba un remedio contra el resfriado. En los banquetes ricos, el vino caliente se servía en elaboradas jarras de metal y se acompañaba con castañas asadas. Los pobres calentaban cerveza ligera con hierbas, que fortalecían la digestión y calentaban el estómago. La leche y los productos lácteos jugaban un papel importante en la dieta invernal. En la época en que el ganado no daba tanta leche como en primavera, parte de la leche se transformaba en mantequilla, queso y requesón, que se almacenaban en bodegas frescas. La mantequilla se usaba como fuente de energía y se añadía a las gachas y sopas. El queso era duradero y servía como una importante fuente de proteínas y grasa. El suero de leche se calentaba y se endulzaba con miel, creando una bebida caliente simple, similar a la actual leche caliente con miel. Sin refrigeradores modernos, el sistema de conservación era fundamental. La carne se salaba. Los trozos grandes se colocaban en barriles y se cubrían con sal, que extraía el agua e impedía la descomposición. Según estudios modernos, la carne almacenada así podía sobrevivir incluso varios años. El pescado se salaba y secaba al viento o se encurtía en salmuera. El humo del hogar daba a la carne un sabor característico y prolongaba significativamente su durabilidad. El salmón ahumado o el tocino podían colgar bajo el techo y aguantar todo el invierno. La verdura se conservaba mediante fermentación y encurtido en vinagre o salmuera. El chucrut, col fermentada, los pepinillos o la remolacha encurtidos eran una bienvenida variedad en la dieta invernal. La fruta se secaba al sol. A menudo se sumergía en miel o jarabe y se guardaba en frascos. Las hortalizas de raíz, zanahoria, perejil, nabo, chiribía, se almacenaban en fosas revestidas de arena o paja para que no se congelaran. Los agricultores construían graneros comunes y cobertizos colectivos, donde se guardaban sacos de grano y barriles de harina. El almacén común en el pueblo era un seguro contra los inviernos crueles. Si a alguna familia se le acababan las provisiones, podía obtener ayuda allí. Una vez terminado el ayuno de Adviento, comenzaba el período de banquetes. Los calendarios medievales muestran a la gente en enero sentada junto al fuego, bebiendo vino tinto y comiendo carne caliente, como cordero, pichón u otras aves asadas. Según las yemas medicina humoral, la comida caliente debía equilibrar el temperamento flemático y frío del invierno. Los pudientes disfrutaban de especias de Oriente, canela, jengibre, clavo, que se percibían como calentadoras y antisépticas. Los herbolarios recomendaban plantas específicas para las dolencias invernales. El jengibre se consideraba caliente y seco y se usaba para resfriados y náuseas. La canela estimulaba la circulación sanguínea y combatía infecciones. El ajo se usaba como panacea. El té de menta calentaba el estómago y la salvia aliviaba la tos. Para los pobres, el acceso a las especias era limitado, pero incluso un pequeño trozo de pimienta en un remedio casero podía ser la diferencia entre la salud y la enfermedad. El año estaba ritmado por festividades religiosas. El Adviento, que comenzaba alrededor del 27 de noviembre, era un período de penitencia y ayuno. Después de San Martín, los hogares se concentraban en la matanza y la conservación de la carne. Luego seguía la calma, durante la cual las familias se preparaban espiritualmente. La Navidad, por el contrario, era un día de alegría y daba inicio a los 12 días de Navidad, en los que se comía, bebía y visitaba a los vecinos. Cada día tenía su nombre. El día de San Esteban, 26 de diciembre, era el día de la generosidad y las donaciones a los pobres. El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, Childermas, recordaba la masacre bíblica, y los niños gobernaban simbólicamente el hogar. La Nochevieja estaba asociada con juegos bulliciosos y competiciones. El 6 de enero, la Epifanía, terminaba el período navideño y traía la bendición a los hogares. La duodécima noche, Twelfth Night,
La última noche antes de la Candelaria se celebraba eligiendo al rey y reina del pastel de haba. Se insertaba un haba en 2 pasteles. Quien la encontraba se convertía en el gobernante simbólico de la noche. Los invitados recorrían los árboles con una copa de sidra y vertían la bebida en sus raíces como ofrenda para asegurar una cosecha abundante. En muchas casas se representaban obras de teatro y mumming, representaciones enmascaradas humorísticas, en las que aparecía el hobby horse, caballo de juguete. Justo después de Navidad, el trabajo regresaba. El primer lunes después de Reyes se llamaba Plough Monday, lunes del arado. Los aradores llevaban un arado decorado de casa en casa para recaudar dinero para un banquete y un fondo común. Los niños recibían pequeños honsels, regalos en forma de dulces o monedas. Un día después, el 12 de enero, era la fiesta de Santa Distaff, Rueca, cuando las mujeres simbólicamente volvían a hilar el lino. El día era mitad trabajo, mitad juego. Los hombres intentaban bromear con ellas y prendían fuego a las estopas de las ruecas para que apagaran sus usos rotos. Las mujeres, a cambio, perseguían a los hombres con trapos mojados. Entre otras costumbres invernales estaba el Ki Wassailing, la bendición de los árboles frutales. El 17 de enero, los aldeanos se reunían en el huerto, cantaban canciones, derramaban sidra y despertaban a los espíritus de los árboles. En febrero, celebraban la Unni Candelaria, Candlemas, la fiesta de la luz, durante la cual se bendecían las velas y en procesión se traía simbólicamente a Cristo como la luz del mundo. Si estaba despejado, se creía que el invierno duraría más, así que se esperaba con entusiasmo un cielo nublado. El 14 de febrero, en la Edad Media asociado con la llegada de la primavera, la fiesta cristiana de San Valentín se transformaba en un día de cartas de amor, poesía y pequeños regalos. La gente creía que los pájaros buscaban pareja ese día. Sin embargo, el calendario de invierno contenía otras celebraciones y rituales que traían luz a los meses oscuros. El 6 de diciembre, la gente celebraba a San Nicolás, patrón de los niños y los marineros. En las ciudades medievales, el obispo Nicolás caminaba con sus ayudantes de casa en casa, bendiciendo a los niños y recaudando donativos para los pobres. En algunas catedrales elegían a niños clérigos que, en la fiesta de San Nicolás y el Día de los Santos Inocentes, desempeñaban la función de obispo niño, boy bishop. El niño, con mitra de obispo, dirigía la procesión, predicaba y decidía el reparto de limosnas. Esta tradición invertía la jerarquía y recordaba la necesidad de humildad. En el cambio de año se celebraba la calenda, o fiesta de los locos, Feast of Fools, un festival bullicioso en el que clérigos y laicos intercambiaban roles, se vestían con disfraces y parodiaban la liturgia. En las iglesias se oían rebuznos de asnos y balidos de cabras, representando simbólicamente el establo en el nacimiento de Jesús. Aunque la Iglesia a menudo condenaba estas celebraciones, las toleraba como una válvula de escape para la tensión social. En Gales, antes del Año Nuevo, aparecía la extraña costumbre del Mari Lwyd, donde grupos de hombres llevaban una calavera de caballo decorada con cintas, recorrían las casas y desafiaban al anfitrión a duelos de canciones. Quien perdía debía proporcionar refrigerios. En Europa Central, pertenecían a los rituales invernales las máscaras de diablos y espectros, conocidas por ejemplo en el Kenes Krampus, alpino. Krampus, una figura demoníaca con cuernos, acompañaba a San Nicolás y asustaba a los niños desobedientes. Estos motivos paganos se entrelazaban con los cristianos y recordaban que el invierno es un período en el que se difuminan las fronteras entre lo secular y lo sobrenatural. Aunque los inviernos eran duros, la gente encontraba tiempo para divertirse. Los calendarios medievales muestran a campesinos jugando con bolas de nieve, deslizándose sobre patines de hueso o deslizándose sobre el hielo en tablas. En el norte se usaban patines hechos de tibias de ciervo o buey, que se sujetaban a las botas de cuero y se engrasaban. Noruegos y suecos, ya desde la época vikinga, se deslizaban en esquís, hechos de madera de pino o abedul. Los arqueólogos encontraron en 2014, en un glaciar noruego, un esquí conservado con correas de cuero,
que data de alrededor del siglo VIII. Los vikingos se movían con tanta destreza sobre los bone skates, patines de hueso, que organizaban carreras. Según el cronista Olaus Magnus, los ganadores obtenían ollas de cobre o incluso caballos jóvenes. La gente también jugaba a juegos de mesa. En las mesas nobles se jugaba a ajedrez y backgammon. Entre los campesinos se jugaba a los dados y a juegos de mesa hechos de madera y piedras. Las largas noches se dedicaban a contar historias, cantar y bailar. Los peregrinos traían noticias de otras tierras y los bardos recitaban epopeyas heroicas. En algunas ciudades, durante el invierno, se organizaban ferias directamente sobre los ríos congelados. Esta tradición es más conocida del período moderno, pero sus raíces se remontan a los encuentros medievales en el Támesis o el Rin congelados. Mientras afuera reinaba la helada, la vida en el interior se transformaba. Las noches más largas y los días más cortos llevaban a un cambio en los hábitos de sueño. Ya en la introducción mencionamos el llamado primer y segundo sueño. Durante la hora de vigilia entre sueños, la gente visitaba a los vecinos, reflexionaba sobre los sueños o se entregaba a la oración. Los psicólogos hoy señalan que este ritmo natural podría haber ayudado a la gente a manejar mejor el largo invierno y a lidiar con la falta de luz solar. En el granero, donde toda la familia dormía junta, también se creaba una fuerte, el texto checo se corta, el sueño compartido fortalecía los lazos sociales y traía una sensación de seguridad. El invierno también tenía un impacto en la salud mental. La falta de sol y una dieta monótona podían llevar a la tristeza y la melancolía. En textos medievales se menciona que el mejor remedio para la tristeza invernal era la compañía y la música. El invierno era la época en que se contaban leyendas, se recitaban poemas y se cantaban canciones. La gente practicaba meditaciones simples, como contemplar la llama de una vela o escuchar el tic-tac de un reloj de agua. Estas actividades funcionaban como una forma de higiene mental que ayudaba a superar los estados de ánimo depresivos. El humo de los hogares, la mala ventilación y las habitaciones superpobladas causaban enfermedades respiratorias. En primavera y verano, la gente se movía al aire libre, pero en invierno todos se retiraban a espacios reducidos. Registros de la época de la hambruna indican que durante los peores inviernos se propagaban la neumonía, la bronquitis y la tuberculosis. El frío y la falta de vitaminas llevaban al debilitamiento de la inmunidad. El escorbuto, la falta de vitamina C, causaba sangrado de encías y caída de dientes. Intentaban prevenirlo consumiendo jarabe de escaramujo y bayas de saúco. La congelación y las úlceras por presión, escaras, eran comunes en niños y ancianos que yacían en camas frías. Los curanderos se guiaban por la teoría de los 4 humores corporales: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, que debían estar en equilibrio. El invierno frío, según ellos, fomentaba el predominio de la flema. El enfermo se volvía flemático y era necesario calentarlo. Para ello servían hierbas calientes y secas, como jengibre, pimienta y canela. El jengibre se usaba para dolores de estómago y resfriados. La canela estimulaba la circulación sanguínea. El ajo actuaba como antiséptico y purificador de la sangre. La salvia y el romero se usaban para dolores de cabeza y tos. Las hierbas se mezclaban en infusiones de miel, vinos o gachas. La gente más pobre, que no tenía acceso a especias exóticas, se las arreglaba con plantas locales. La melisa calmaba, la flor de tilo fomentaba la sudoración y la manzanilla se usaba para la fiebre. Las raíces y hojas de llantén se aplicaban sobre congelaciones y heridas. Los curanderos también recomendaban baños de vapor en tinas de madera llenas de agua caliente y hierbas. El fuego era al mismo tiempo fuente de calor y de esterilización. Las herramientas se pasaban por el fuego para destruir bacterias. La ceniza del hogar se usaba como jabón. Mezclada con grasa, se creaba un jabón casero con el que se lavaba la ropa. Sin embargo, la gente se bañaba mínimamente en invierno. El miedo a resfriarse era mayor que la preocupación por la suciedad. El mal olor no se aborda en muchas crónicas. Según algunos autores, el humo del fuego se impregnaba en la ropa y funcionaba como desodorante. El hombre medieval percibía el mundo a través del prisma de la fe.
La Iglesia Católica tenía el monopolio espiritual y la mayoría de los eventos se interpretaban como una manifestación de la voluntad de Dios. Los inviernos crueles y las hambrunas se consideraban un castigo por los pecados o una prueba. Durante la gran hambruna, la gente rezaba. Las procesiones llevaban reliquias, se realizaban ayunos y súplicas por lluvia o sol. Sin embargo, el hambre persistía, lo que según algunas crónicas llevó a una cierta desilusión y a preguntas sobre la justicia divina. Los poetas preguntaban por qué Dios dejaba sufrir a sus fieles, y la Iglesia se vio presionada para proporcionar ayuda caritativa. Además de la fe oficial, existía una rica capa de supersticiones populares. La gente creía que si las ardillas tenían colas pobladas en otoño, vendría un invierno duro. Del mismo modo, las cáscaras gruesas de cebolla indicaban un clima gélido. Se observaba la primera nieve, el número de nieblas en agosto o el número de estrellas visibles en Nochebuena. Muchas de estas supersticiones se superponían con las fiestas cristianas, como la mencionada interpretación del clima en la Candelaria. Algunas costumbres tenían un carácter protector. En la noche de San Andrés, se pintaban cruces en las puertas de los establos para proteger al ganado de los demonios invernales. Los monasterios e iglesias funcionaban como una red social. En sus graneros se acumulaban los diezmos en forma de grano y harina. En tiempos de necesidad, se repartían a los pobres. Los monjes preparaban sopas para los peregrinos y ofrecían alojamiento. En algunas ciudades existían hermandades y gremios que organizaban reservas comunes de leña y comida para sus miembros. Los mendigos recibían limosnas en forma de pan o tocino durante los días festivos. Esta solidaridad ayudaba a las comunidades a sobrevivir los peores meses de invierno y fortalecía los lazos sociales. En Escandinavia y el noreste de Europa, los inviernos eran más largos y oscuros. La gente allí adaptó tanto la arquitectura como las costumbres. Los vikingos construían longhouses, casas largas, con terraplenes de tierra y paredes de césped, tepes, que aislaban mejor que las cabañas de mimbre, y sus techos eran bajos para mantener el calor cerca del techo. Según experimentos, la temperatura en tales casas, con calefacción constante de leña, se mantenía alrededor de 15 degrees. En los lagos congelados, se viajaba más rápido en invierno. Antiguos libros de viajes indican que la ruta de invierno era un tercio más corta que la de verano, porque los ríos y lagos congelados servían como autopistas de hielo. Los nórdicos vestían varias túnicas de lana y, a menudo, pieles de alce, reno u oso. Las pieles se cosían por dentro, de modo que el pelo quedaba oculto y aislaba mejor. Llevar la piel con el pelo hacia afuera se consideraba bárbaro. Los crampones y los patines de hueso permitían moverse sobre el hielo y cazar en invierno. Además de la ropa de abrigo, también ayudaba la cocina. El pescado seco, el chucrut y la carne de caza se guardaban en los graneros. En Alemania, Polonia y Bohemia, el clima era más templado, pero desde el siglo XIV también llegaron aquí inviernos crueles. El uso de cuestufas de azulejos, Kachelofen, estaba más extendido aquí. Los módulos de cerámica acumulaban calor y calentaban las habitaciones durante varias horas después de que el fuego se apagara. Los artesanos y comerciantes de la ciudad vivían en casas de varios pisos, donde en la planta baja estaba el taller y en el piso de arriba las habitaciones. El suministro de leña era organizado, ya que el ayuntamiento mantenía bosques comunes. En las zonas llanas, viajar en invierno era difícil. No había trineos ni esquís, y cuando los vados de los ríos se congelaban, había que inventar desvíos. Sin embargo, el silencio invernal también traía seguridad. Los caballeros ladrones se retiraban a sus castillos y los viajeros podían dedicarse a sus asuntos en sus patios. En el Pan Sur de Europa, el clima era más suave, pero la pequeña edad de hielo trajo heladas inusuales. Una crónica informa que en 1359 la nieve se acumulaba en los tejados de las ciudades italianas y tenía que ser arrojada a las calles para que los habitantes no quedaran atrapados dentro. En España y Francia se cultivaba la vid, que se congelaba en los años fríos. Los viticultores recurrían a oraciones y bendiciones de los viñedos. Cerca del mar, la gente dependía de las reservas de pescado y aceite de oliva. El invierno era la época de la pesca.
Aunque navegaban menos barcos, la pesca con red y la salazón de pescado eran intensivas. En las montañas de los Apeninos y los Pirineos se criaba ganado en establos de piedra, donde se usaban técnicas similares a las del norte. Dormir junto a los animales y grandes hogares en el centro. La diferencia entre pobres y ricos se manifestaba en cada aspecto de la vida invernal. Mientras los campesinos dormían en una habitación común con los animales, los nobles en sus residencias de piedra disfrutaban del calor de las chimeneas, pieles y alimentos de calidad. Mientras los pobres comían pottage y pan negro, en la corte se servían gansos asados, faisanes, caza y especias exóticas. Los pobres tenían que endeudarse para comprar sal, mientras que los ricos pagaban por carbón importado de Gales o Flandes. Sin embargo, incluso la nobleza estaba en peligro en invierno. Las hambrunas y las enfermedades no distinguían por posición. La Quiren Gran Hambruna de 1315 a 1317 mostró cuán vulnerable era la sociedad medieval. Años de malas cosechas, una combinación de lluvia y heladas, destruyeron las reservas. El hambre obligó a la gente a comer animales que de otro modo criarían para el trabajo, e incluso a recolectar raíces en los bosques. Los cronistas registraron casos en los que la gente comía corteza de árbol o cadáveres. La falta de sal imposibilitó la conservación de carne y pescado, aumentando así la dependencia del grano, que, sin embargo, se pudría en los graneros húmedos. Políticamente, la hambruna debilitó el poder de los monarcas. Los reyes tuvieron que cancelar campañas militares debido a la hambruna en el ejército. Algunas áreas, como Flandes, se convirtieron en centros de disturbios y rebeliones. El hambre motivó a los campesinos a rebelarse contra las tasas feudales. Socialmente, se fortaleció el papel de los gremios y hermandades que organizaban la ayuda. El debilitamiento físico y la desnutrición abrieron la puerta a las epidemias. Muchas ciudades perdieron del 10 al 25% de su población. Aunque el hambre disminuyó gradualmente, pasaron casi 10 años antes de que se recuperaran las reservas de grano. La miseria y la muerte llevaron al despoblamiento de aldeas, lo que aceleró el fin de la servidumbre en algunas regiones. Los señores tuvieron que motivar a los trabajadores con mejores condiciones y rentas más bajas. La hambruna obligó a las sociedades a innovar. En algunas áreas, se construyeron nuevos graneros para reducir las pérdidas de grano. Se difundieron conocimientos sobre el secado del heno para que el ganado sobreviviera más tiempo. Aumentó la diversificación de cultivos, especialmente el cultivo de legumbres y especies resistentes de cereales. En Alemania e Inglaterra se desarrolló el comercio de sal desde las regiones del sur y se introdujeron aduanas para su importación. Las comunidades también fortalecieron la solidaridad mutua. Se desarrollaron instituciones de casas de pobres y hospitales. Los inviernos medievales fueron crueles, pero la gente aprendió a vivir con ellos. El estudio de crónicas, hallazgos arqueológicos y réplicas de casas nos muestra cómo nuestros antepasados dependían de la conexión con la naturaleza, la observación del clima y el equilibrio entre el trabajo y el descanso. Vestirse con capas de lino y lana, calentarse junto al fuego, dormir junto a los animales, conservar alimentos con sal, humo y fermentación, o recordar festividades y mitos. Todo esto ayudó a sobrevivir las largas noches heladas. Los inviernos crueles y las hambrunas mostraron cuán frágil era la sociedad medieval y cuán importante es la cooperación. Cuando en varios lugares los techos colapsaron bajo el peso de la nieve, los vecinos los reconstruyeron. Cuando el hambre amenazaba a las familias, los monasterios y gremios compartían sus graneros. El fuego que calentaba también perjudicaba. El humo dañaba los pulmones y una chispa podía causar un incendio. Sin embargo, la gente lograba, con sorprendente creatividad, buscar nuevas fuentes de calor y sustento. Para nosotros, que vivimos en el siglo XXI, estas historias representan un recordatorio importante. Incluso hoy enfrentamos fluctuaciones climáticas extremas y cambios climáticos. Al igual que en la Edad Media, el elemento clave para la supervivencia puede ser la solidaridad. En la comunidad, la previsión, en la gestión y el con respeto por la naturaleza. Nuestros antepasados sabían que la sostenibilidad y el compartir son necesarios para sobrevivir.
La próxima vez que beban un té caliente en un apartamento cálido, intenten imaginar a qué sabía un plato de pottage caliente con unas pocas alubias y cuán cálido debía ser el sonido del fuego crepitando en medio de una casa oscura. La historia nos recuerda que el ingenio y la solidaridad son las armas más eficaces contra el invierno. Gracias por ver hasta el final. Si les interesó el tema, por favor den me gusta y compartan con amigos. Estaré encantado de revelarles más secretos medievales en el próximo video.